ven a celebrar que en este lugar su nombre, su nombre. Ven a exaltar con tu corazón a Cristo, por siempre vivirás. La iglesia, somos una gran familia. Primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 1, dice así, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre sí a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Que Dios añada bendición a esta palabra y su Santo Espíritu nos ministre a cada uno de nosotros. Puede tomar su lugar, estimado hermano. El tema del que quiero hablar en esta hora es: Dios castiga la desobediencia. ¿Está conmigo? Dios castiga la desobediencia. Cuando nosotros, hermanos, vemos este pasaje, tenemos que conocer un poquito el contexto. Y es que Jeroboam, hermanos, estaba haciendo algo malo, algo desagradable, algo que era abominación delante de Dios. Y Dios, hermanos, no fue indiferente. Oiga eso, a lo que Jeroboam estaba haciendo. ¿Por qué? Porque al ser una blasfemia, al ser algo que desagradaba a Dios, lo que hacía Jeroboam, eso provocó tristeza, provocó decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Y usted y yo sabemos que Dios cuida a su pueblo, que Dios, hermanos, quiere el bien para su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios se está desviando de lo que Dios ha establecido, Dios siempre reacciona. ¿Cuántos están conmigo? Entonces Dios no fue indiferente al triste estado espiritual del pueblo de Israel. Era una parte de las 12 tribus las que había caído en una decadencia espiritual. Una decadencia, hermanos, óigame bien, que ya había llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios, hermano, dijo: tengo que actuar de alguna manera, porque el pensamiento del rey iba de continuo hacia el mal. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Vamos al grano. Lo primero que Dios hace para reprender a un rey llamado Jeroboam, que estaba haciendo lo malo delante de Dios, estaba levantando altares, aleluya, sacrificando carneros, sacrificando animales a una estatua que parecía becerro. Entonces, lo primero que Dios hace es que Dios envió un profeta anónimo. ¿Sabe que me ha llamado la atención a mí hablar de los profetas anónimos en la Biblia? ¿Sabe por qué? A mí me llama la atención esto, porque hay gente, aleluya, que si usted lo conoce y le da una palabra por conocerlo, a lo mejor no le va a recibir la palabra. Pero cuando llega un extraño y le da la misma palabra, esa persona va a recibir la palabra como palabra de Dios. Yo no sé si usted me entendió, aleluya. Debemos de entender que cuando Dios envía a una persona desconocida y llega una palabra de reprensión,
es que Dios está en el asunto, es que Dios quiere que nos compongamos, es que Dios quiere, aleluya, que nos volvamos a Él con todo el corazón. ¿Cuántos están aquí? Dios envió un profeta anónimo. La palabra del Señor dice en el verso 1: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, agarró a Jeroboam en el hecho, como decimos en el buen dicho nicaragüense, con las manos en la masa. Lo agarró en el pecado, lo agarró en la abominación que estaba cometiendo contra Dios. Cuando hablamos de este profeta anónimo, en este pasaje vamos a hablar de dos profetas: el profeta viejo y el profeta joven. Este joven profeta o este profeta joven, dice la Biblia que era un varón de Dios. Óigalo bien, era un varón de Dios. Y la Biblia dice que era un varón de Dios, no porque, amados hermanos, solamente conocía a Dios, sino porque era alguien totalmente consagrado a Dios. Era un hombre, aleluya, que estaba queriendo hacer el bien delante de Dios. Ese profeta joven de repente recibe un mensaje de parte de Dios. Él está, aleluya, en Judá. A lo mejor está haciendo, aleluya, lo que siempre hacía: o orar, o ayunar, o estudiar las escrituras, aleluya, o estar adorando al Señor, o estar sirviendo a alguna persona. Pero de repente le llegó la palabra de Dios. De repente él recibe un mensaje de parte de Dios y le da una orden en el Señor. Óigame bien, este profeta joven tenía un mensaje de parte de Dios para el rey Jeroboam. El mensaje, amados hermanos, era, aleluya, que él tenía que amonestar al rey y tenía que anunciar un juicio de parte de Dios para el rey. Cuando nosotros vemos el versículo 2, dice la Biblia: aquel, hablando del profeta joven, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, aleluya, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Cuando nosotros vemos a este muchacho con ese mensaje, con esa amonestación, con esa exhortación, con esa declaración de juicio, aleluya, delante del rey, nosotros podemos decir, aleluya, que este muchacho, amados hermanos, era un muchacho valiente. ¿Sabía usted que no era cualquiera el que llegaba delante de Jeroboam y le decía: tengo un mensaje de parte de Dios? ¿Sabía usted que no era cualquiera el que llegaba delante de un rey, aleluya, y lo iba a amonestar o lo iba a exhortar? ¿Sabía usted que la reacción del rey sería, aleluya, decir que prendieran a esa persona para que lo mataran? Porque el rey tenía autoridad sobre todas las personas en ese tiempo. El rey podía hacer lo que él quisiera con tal de que no estuviera haciendo abuso de la autoridad que Dios le delegó. ¿Usted está conmigo? Este profeta, amados hermanos, lo que hizo fue que alzó su voz para anunciar lo que le sucedería al altar que había levantado el rey Jeroboam. Vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Mire el altarcito que había levantado Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví.
Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros, amados hermanos, que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. La palabra del Señor es clara en el último versículo. Dice que este hombre hizo fiesta a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado de su propio corazón. Hay un problema, amados hermanos, delante de Dios, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hay un problema, amados hermanos, cuando nosotros queremos quitar lo establecido por Dios y nosotros queremos establecer algo de hombre encima de lo que Dios había establecido. Hay un problema delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este hombre estaba guiando al pueblo a la idolatría. Este hombre, este rey llamado Jeroboam, oiga bien, comenzó a hacer las cosas en su propia opinión. Comenzó a hacer las cosas según a él le parecía. ¿Sabe, amados hermanos, que en el tiempo que nosotros estamos viviendo no es la excepción? Hay muchas personas que quieren hacer las cosas como a ellos les parece. Hay muchas personas que quieren hacer las cosas, aleluya, según como lo tienen en su corazón y no según como está en la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema con ese tipo de personas? Usted no las puede exhortar. Usted los exhorta y se levantan como trompo tatarata. Usted los corrige cuando no están haciendo las cosas a la manera de Dios y no lo van a escuchar. Cuando nosotros vemos a este hombre que dice que por palabra de Jehová llegó donde el rey Jeroboam, eso de que él llegó por palabra de Jehová, usted lo va a escuchar varias veces en este capítulo. Y sirve para unir una cosa con la otra en el capítulo. Pero esto que este hombre está diciendo, que por palabra de Jehová él llegó a ese lugar, es que él tenía una orden específica. Él tenía una orden severa de parte de Dios. ¿Sabe qué me asombra de este hombre? Que este hombre obedeció la palabra de Dios por dura que fuera. Este hombre obedeció el mensaje que él iba a darle al rey, no importando cómo reaccionara el rey. Cuando este hombre da la profecía, hermano, yo no sé si usted ya se percató. Dice en esta profecía: altar, altar, así ha dicho Jehová. Cuando él dice altar, altar, él lo que está diciendo es: este altar no le agrada a Dios. Este altar no es como el que Dios ha querido establecer en medio de su pueblo. Este altar es un altar hecho por hombre. Este altar es un altar que está provocando a ira a Dios. Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Sabe qué está haciendo este hombre? Este hombre está dando una profecía acerca de un muchacho que será rey entre el pueblo de Israel a los 8 años de edad, llamado Josías. ¿Y sabe cuántos años antes dio la profecía? 300 años antes de que naciera Josías. Era algo, mire, esa palabra fue tan específica para Jeroboam, porque es que Dios, con esa profecía tan específica,
Lo que le está diciendo a Jeroboam, conociendo su corazón duro y malvado, es que Dios le dice: mira, te voy a hablar específicamente para que sepas que soy yo el que estoy enviándote este mensaje, y para que entendas que yo castigo la desobediencia. Dios castiga la desobediencia, se llame como se llame la persona, tenga el título que tenga la persona. Dios castiga la desobediencia. Dios no tiene reparos en eso, mi hermano. ¿Está conmigo usted? Dios no tiene reparos en eso. ¿Sabe que cuando nosotros vemos el segundo libro de Reyes, capítulo 23, 300 años después que este hombre da la profecía, en el verso 15, segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 15, dice así de la siguiente manera: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, hablando de Josías, y lo quemó y lo hizo polvito, y puso fuego a la imagen de Acera. Verso 16: y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. La palabra se cumplió al pie de la letra 300 años después. Josías, siendo un niño de 8 años, comienza a reinar. Y sabe que si usted, a mí me ha interesado ese texto, no sé por qué no lo he estudiado para darles un mensaje al ministerio de alabanza. Porque ahí Josías, si usted se va al texto anterior, el tema que está ahí es: Josías restaura la verdadera adoración. El tema que hay ahí es: Josías restaura la verdadera adoración. Este mensaje también Dios lo está hablando a nosotros. Amado hermano, usted y yo conocemos lo que la Biblia dice acerca de lo que le agrada a Dios. Si hay cosas que no le agradan a Dios en nuestro corazón, hay que sacarlas de este altar, porque el altar que hoy está en tu vida es en el corazón, es ahí donde está. Si hay algo en tu corazón que no agrada a Dios, hay que sacarlo, hay que echarlo fuera, porque si no, viene la reprensión de Dios, viene el mensaje de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Mire bien, este muchacho era tan valiente que no tuvo temor de la ira del rey. Este muchacho fue tan valiente para dar el mensaje que no le importó si el rey se iba a alborotar, si el rey iba a actuar con ira, si el rey, aleluya, le iba a cortar la cabeza. ¿Sabe qué es lo que le importaba a él? Cumplir la voluntad de Dios. Amados hermanos, yo creo que en nuestra vida lo más importante, aleluya, no es una persona. Lo más importante en nuestra vida es cumplir la voluntad de Dios. Yo creo que lo más importante en esta vida, aleluya, si tenemos un mensaje para dárselo a alguien, no es el título que tenga una persona. Puede ser el rey, puede ser, aleluya, óigame bien, el apóstol, puede ser como se llame, aleluya, óigame bien, pero si hay un mensaje de parte de Dios y Dios dice que lo tienes que soltar, pues hay que soltarlo, sea quien sea, tenga el título que tenga, hay que soltarlo, y hay que hacerlo con valentía, hay que hacerlo, aleluya, con fervor, hay que hacerlo con denuedo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Hebreos 11:27 dice de Moisés que Moisés, amado hermano, no temió a la ira del rey. Moisés no tuvo temor de la ira del rey. No tuvo, amados hermanos, en sus pensamientos cómo reaccionar el faraón de aquel tiempo cuando él renunciaría, aleluya, a los privilegios que tenía por estar en Egipto, en la casa del faraón. A él no le interesó.
A él lo que le interesó fue hacer la voluntad de Dios. Cuando a los apóstoles, aleluya, los amonestaron y le dijeron: no prediquen más en ese nombre, aleluya, y los sacaron de la cárcel y los amenazaron, ellos dijeron: no podemos callar, aleluya, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos tampoco tuvieron temor a la ira del faraón. ¿Cuántos están aquí? Usted y yo somos llamados a eso también. Somos llamados a ser valientes. Gracias por su entusiasmo. Somos llamados a ser valientes para soltar el mensaje de Dios. Somos llamados a ser valientes, porque es que el cobarde quiere suavizar la palabra. El cobarde, aleluya, quiere suavizar el mensaje. El cobarde quiere tener, aleluya, una excusa para no dar el mensaje. ¿Sabe qué me asombra a mí? Que este muchacho no puso excusa. Este muchacho no dijo: pero ¿cómo voy a ir al rey yo? Si me arranca la cabeza, a él no le importó. Este muchacho tuvo la valentía de decir: te voy a obedecer, Señor. Si tú dices que yo le lleve este mensaje, yo lo voy a llevar. Como tú digas, Señor, yo lo voy a hacer a tu manera. ¿Cuántos están aquí? Lo segundo que podemos ver en este pasaje es la intervención de Dios. Es como Dios interviene para respaldar la palabra que tú das en el nombre del Señor. ¿Sabe, amado hermano, que yo he experimentado esto? Yo a veces como hombre, como ser humano digo: Señor, se me pasó la mano. Pero cuando yo veo la mano de Dios respaldando, cuando yo veo la presencia de Dios liberando, cuando yo veo la presencia de Dios restaurando, yo digo: Dios confirmó la palabra. Cuando yo veo la presencia del Señor ministrando, aleluya, y hay personas que dicen: hermano, esa palabra cómo me cambió, esa palabra cambió mi manera de pensar, esa palabra cambió mi manera de actuar. Yo ya no pienso así, yo ya no soy la misma de antes, no soy el mismo de antes. ¿Sabe qué yo digo? Es el respaldo de Dios diciendo: suelta la palabra como te la he dado. Es el respaldo de Dios diciendo: suelta el mensaje como te lo he dado. No tengas miedo. La intervención de Dios la vemos del versículo 3, capítulo 13 del primer libro de Reyes. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. El profeta, amados hermanos, joven, era poderoso en palabra. Era un hombre, aleluya, que decía: Dios va a confirmar la palabra que te he dado. El profeta joven, aleluya, no importando su edad, no importando, aleluya, óigame bien, cuánta experiencia tuviera, él soltaba la palabra en nombre de Dios, porque sabía que había escuchado la voz de Dios. Si hay algo que yo he creído, es que usted y yo sabemos identificar la voz de Dios. Sabemos identificar cuando Dios nos habla. Sabemos identificar cuando Dios pone algo en nuestro corazón y tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, nos vamos a arreglar con Dios. Dios confirma su testimonio a través de señales y milagros. A mí me llama la atención el capítulo 16 del libro de Marcos, versículo 20, que dice que los apóstoles predicaban la palabra de Dios y Dios respaldaba la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuántos están aquí? Y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. No que lo seguían a ellos, que la seguían a la palabra, al mensaje. Siempre tenemos que tener una evidencia de que Dios está con nosotros. Siempre se tiene que evidenciar que hay un respaldo de Dios en lo que estamos diciendo. Siempre se tiene que evidenciar. Tiene que haber alguna señal. Tiene que haber alguna manifestación. Tiene que haber alguien que reaccionó a la palabra y dijo: me cambió, me transformó la vida. Mire bien, cuando nosotros vemos el verso 4, dice así la escritura: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar.
A ver dónde están esas madres que le dicen a sus hijos: cuidadito, me levanta la mano porque se le seca. A ver dónde están esas madres. Yo creo que ni siquiera conocían este texto. Pero a ver dónde están esos padres que le han dicho a sus hijos: cuidadito, me levanta la mano porque se le seca. ¿Sabe por qué usted ha hecho esa expresión? Porque usted entiende que es autoridad. Porque usted entiende que es autoridad sobre su hijo. Y que Dios lo ha puesto sobre su hijo, sobre su hija. Y además de eso, usted entiende no solo que tiene autoridad sobre su hijo, sobre su hija, sino que usted entiende que Dios castiga la desobediencia. Aquí no es la excepción. Dios mostró otra señal. Dios intervino para decir: yo estoy con ese hombre, yo estoy con ese profeta, por joven que sea, pero tiene mi palabra en su boca, tiene mi palabra en su corazón. Y como extendiste la mano, yo me imagino que no fue la izquierda la que levantó, yo me imagino que fue la derecha la que usó, porque la mano derecha en la Biblia es señal de autoridad, es señal de gobierno. Pues Dios le estaba diciendo a ese rey, aleluya, lo que dice Eclesiastés: sobre el más alto hay uno más alto, y sobre el más alto hay otro más alto. Dios le está diciendo: yo tengo autoridad sobre ti, porque la autoridad que tú tienes, yo te la he delegado. Ya no vas a alabar a Dios, ¿verdad? Esto nos enseña a respetar autoridad. El verso 4 dice así. El verso 5. A ver, ¿cuál es? El 5. Y el altar se rompió. Otra señal que Dios manifestó. Dios dijo: el altar se quebrará, y el altar se quebró. Amén. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Qué clase de señal? Cuando yo miro esto, yo me acuerdo del faraón. Dios le dice a Moisés: ve donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Ve y dile esa palabra. El faraón endureció su corazón. Yo siempre que veo esto, pienso en la misericordia de Dios. Ese capítulo yo lo quería evaluar. ¿Sabe para qué lo quería predicar? Para hablar acerca de la testarudez que tenemos como seres humanos. Que como Dios nos habla, que como Dios nos muestra las señales, que como Dios nos muestra su gloria, y a veces no queremos cambiar. Amado hermano, pues con el rey Jeroboam no fue la excepción. El rey Jeroboam pudo experimentar que la mano se le secó, aleluya, pero pudo experimentar que allí mismo Dios hace el milagro. El rey Jeroboam pudo experimentar que Dios cumplió la palabra quebrando el altar. El poder de Dios era sobre todos los dioses. Dios le está demostrando a Jeroboam que Dios es sobre todos los dioses, que el Señor de los señores está sobre todas las cosas. Alabado sea Dios. El profeta joven tenía una orden de parte de Dios tan severa que en el versículo 7, amados hermanos, y el rey dijo al varón de Dios: ven, come, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. El verso 8 dice así: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, aleluya, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Lo tercero que podemos ver es que el profeta joven
fue obediente al mandato de Dios. Yo me pregunto en este tiempo, ¿qué tan obedientes somos al mandato de Dios? Yo me pregunto en el tiempo que estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde el amor de muchos se está enfriando, donde la maldad se está multiplicando, donde la rebeldía ha entrado a la iglesia, donde la rebeldía no se ve solo en el mundo, donde la rebelión se mira dentro de la iglesia, donde muchas cosas se ven dentro de la iglesia, donde está a punto de darse la apostasía, porque lo que estaba haciendo Jeroboam era apostasía contra Dios. Estaba negando la fe que un día tuvo, estaba negando al Dios que un día lo puso como rey. Entonces él entró en apostasía. Amados hermanos, no estamos lejos de la apostasía. Apostatar es oponerse a lo establecido por Dios, es negar aquello que una vez creíste. Entonces este profeta joven, amados hermanos, cuando nosotros lo vemos, él se mantiene obediente y él dice: ¿me podés ofrecer la mitad de tu casa? ¿Alguna mansioncita tenía? ¿Alguna mansioncita tenía por ahí, por una colonia? Y le dice: ni que me des la mitad de tu casa, iría a comer contigo. Ni que me des un presente, ni que me des el mejor presente que me quieras dar, no iría contigo. Este profeta mantuvo sus convicciones, no se dejó enredar por el rey. Pero es que el profeta dijo: yo tengo una orden de parte de Dios, y la orden que Dios me está dando está sobre tu orden, oh rey. Yo estoy subordinado a ti, oh rey, pero primeramente estoy subordinado a mi Dios, el que me dio la palabra para ti. A Él estoy subordinado primero. Entiéndelo bien, que yo a quien voy a obedecer es a mi Dios. Y él se mantuvo hasta ese momento con una obediencia inquebrantable. Hizo las cosas como Dios se lo dijo. Él se fue por otro camino. Dios se lo había dicho: no te regreses por el mismo camino, vete por otro camino, no comas ni bebas al lugar donde llegue. Lo que nosotros podemos ver, aleluya, es que él estaba haciendo lo que hizo Eliseo cuando llegó Naamán, el rey de Siria. El rey de Siria recibe, amados hermanos, un milagro, es sano de lepra. Y Naamán le dice: mira, aquí traigo varios camellos llenos de tantos presentes, aquí te los dejo. Y el rey, el profeta le dice: no los voy a agarrar. Pero hubo uno ahí llamado Giesi, aleluya, que le brillaron los ojos y se le puso el signo de dólar. Y dijo: ay, Dios mío, ¿cuántos dólares hay ahí? Y ese sí lo siguió. Y el profeta le dice: mi espíritu estaba contigo cuando estabas agarrando todos los presentes. Como diciéndole: mira, no te vas a esconder de mí, mejor decime de dónde venís. Le dice: la lepra que tenía Naamán ahora se te pega a ti, porque es que Dios castiga la desobediencia. Pero aquí viene el centro del mensaje. Pero aparece un gallo jugado, aparece un gallo viejo, de esos gallos jugados, mi hermano, aleluya. ¡Ay, santo Dios! Y en el verso 11 dice de la siguiente manera: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual cuando vino su hijo le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, bien obedientes al papa para que haga lo malo, y él lo montó. Aleluya. Y yendo tras el varón de Dios, aleluya, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Jehová me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo mintiéndole:
yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El punto número 4 que nosotros vemos es que el profeta joven se dejó engañar. Se dejó engañar por un hombre que le dijo, yo también soy profeta como tú. Oiga esto, yo también soy profeta como tú. Y un ángel ha venido de mí, mentiroso, no era un ángel, era su hijo. Mentiroso, porque es que los ángeles tienen, el nombre de ellos es mensajero, pero el mensajero era su hijo. Y fue su hijo el que le contó todo lo que había hecho el profeta, no fue un ángel, mentiroso, mañoso, gallo viejo que con el ala mata. ¿Cuál es el pecado? No comas con ellos. No bebas con ellos. El no comer y el no beber era una señal también. ¿Cuál era la señal? Usted va a ver en el Antiguo Testamento que cuando la gente ayunaba era símbolo de aflicción, era símbolo del dolor por el pecado. Lo que el Señor le está diciendo al profeta joven es, ¿sabes qué? Vas a llegar en símbolo de aflicción, mostrándole al pueblo que yo estoy afligido por el pecado que han cometido. Así es que no vas a comer ni vas a beber. Si comes y bebes con ellos, ¿sabes qué estás haciendo? Aprobando lo que ellos hacen. Y Dios le dice a este profeta, no comas con ellos, porque si comes con ellos vas a estar aprobando lo que ellos hacen. Yo quiero, aleluya, que no te juntes con ellos, porque si no te juntas con ellos vas a estar desaprobando lo que ellos hacen. Pero también, aleluya, no comas ni bebas. ¿Sabe por qué? Porque si comes con ellos, aprueba lo que ellos hacen, te identifica con lo que ellos hacen, y entonces pones en duda la credibilidad de mi palabra. Eso es lo que estaba sucediendo. El profeta mintió. ¿Cuál es el mensaje? Este profeta joven sucumbió ante la tentación. Se dejó llevar por la tentación de comer y beber. No se mantuvo atento, no se mantuvo alerta y se dejó engañar. Cuando yo estoy estudiando este pasaje, ¿sabe a dónde me lleva? A Gálatas capítulo 3 versículo 1. Vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 1. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Hay una reprensión que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Gálatas, los hermanos de Galacia, y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Verso 2. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Verso 3, tan necios son, tan insensatos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, o van a acabar por la carne. El profeta al comienzo mantuvo sus convicciones. El profeta al comienzo se apegó a la palabra de Dios, a la orden de Dios, pero ya después no. Ya después el profeta dijo: bueno, vamos a comer aquí. No comí con el rey, que hubiera sido a saber qué hubiéramos comido ahí. Lasaña o canelones. Aquí vamos a comer arrocito con frijoles y cuajada, aleluya, pero vamos a comer. Pero la orden de Dios es: no comas con ellos. Hermano, si hay alguien que usted siente que lo está apartando de sus convicciones, mejor apártese usted. Si hay alguien que usted siente que lo está apartando de su búsqueda de Dios, mejor apártese usted. La Biblia dice claramente: el sabio ve el mal y se aparta, mas el simple pasa por él y es alazado. Pues el profeta en ese momento ya actuó como simple, porque tuvo en poco el mandato de Dios. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros. Cuando ya nos vamos enredando en cosas que no agradan a Dios, vamos teniendo en poco la palabra de Dios, vamos acomodando el mensaje de Dios. Hay una recomendación en la palabra de Dios que dice: no creáis a todo espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no se contradice, mi hermano. Yo le voy a decir: no crea a todo espíritu. Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1. No crea a todo espíritu. Amados, no creáis
espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por ahí andan. No creáis a todo espíritu, sino ¿cuál es la responsabilidad que nos deja? ¿Cuál es la responsabilidad que nos deja? Probar los espíritus. Estaba leyendo un texto de Santiago capítulo, no sé si es capítulo 2, versículo 14 y 15, que dice que hay sabiduría diabólica, hay sabiduría animal, pero hay sabiduría celestial. Y de ahí yo puedo entender que alguien te puede decir, dice el Señor, pero puede ser de su propio deseo. Alguien te puede decir, dice el Señor, pero está manipulado por el diablo. Pero alguien te puede decir, dice el Señor, y verdaderamente es de parte de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que usar? El discernimiento. ¿Qué tenemos que usar? El discernimiento. Porque hay gente, hermano, que la ilusionaron con una palabra y andan con esa palabra. Ahí andan con esa palabra porque le dijeron, dice el Señor. ¿Qué tal si no fue el Señor el que te dijo eso? Dios no se contradice. Si Dios le dijo al profeta, no coma, era que no iba a comer. Dios no se iba a contradecir. Lo que tenía que hacer el profeta era probar el espíritu del profeta viejo. Que lo que estaba operando era un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, un espíritu de error. Dios castigó al profeta joven. Usted dirá, ¿por qué castigó al profeta joven y no castigó al profeta viejo? Si el que era mentiroso fue el profeta viejo. Si el que lo engañó fue el profeta viejo, que el gallo viejo con el ala mata. ¿Por qué Dios castiga al profeta joven? La misión del profeta joven era tan severa que, como les dije, tenía que ayunar como símbolo de tristeza por la idolatría. La muerte del profeta joven, hermano, tuvo algunas circunstancias bien tremendas que cuando usted las mira dice, ¿qué pasó aquí? Y la muerte del profeta joven y las circunstancias que le rodearon debían de servir como una señal al rey y a sus seguidores de que Dios castiga la desobediencia. ¿Cómo murió el profeta joven? El profeta joven muere de la siguiente manera. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Este mataba y también iba a la vela. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Cuando el viejo profeta oye esto, dice, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Qué difícil se nos hace muchas veces entender cuando es Dios el que está hablando y cuando es el hombre. Porque la primera supuesta profecía no era de parte de Dios, era de hombre. Y era un engaño, era mentira. La advertencia que Dios nos da a través de este pasaje es que no nos dejemos engañar. Es que no nos dejemos engañar. Aunque alguien diga que tiene una palabra de parte de Dios, aunque alguien diga que tiene un mensaje de parte de Dios, nuestra responsabilidad es probar si es cierto. No es hacernos incrédulos, sino probar, usar el discernimiento.
¿Cuánto se necesita el discernimiento hoy? Ven a celebrar en este lugar su nombre.